Muy bien. Lo que vamos a ver hoy es parámetros de dispersión. Nosotros ya vimos parámetros de centralización, que era el promedio, la moda y la mediana, ¿sí? El promedio, ya saben qué es. La moda era el valor que más se repetía y la mediana era el valor central de la muestra, ¿no? Vamos a poner 200, ¿sí? Más o menos, ¿no? 400, 600 y 800, ¿no es cierto? Esto representaría, la variable X representaría ingresos diarios de un trabajador. ¿A cuántas personas se lo van a preguntar? Y vamos también a 20. Ahí tenemos entonces una tabulación, es decir, construimos una tabla de frecuencias en donde le preguntamos a 20 personas cuáles son sus ingresos diarios por día. Y bueno, 4 personas dijeron 200 pesos, 7 personas 400, 3 personas 600 y 6 personas 800, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos esto, sumamos, ¿sí? ¿Esto qué es? 20, ¿no? N es 20. ¿Estamos? Ahora, fíjense las columnas estas. ¿Está? Vamos a tener que llenarlas y básicamente cada encabezado de cada columna me está indicando qué es lo que tengo que calcular. Por ejemplo, esto es el promedio, que es un parámetro de centralización, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el promedio? Si nosotros ya hubiésemos calculado los parámetros de centralización, ya tendríamos ese dato, pero como estamos haciendo un ejemplo, lo vamos a tener que calcular. ¿Está? Entonces, el promedio en este caso, ¿qué sería? 200 por 4 más 400 por 7, ¿sí? Más 600 por 3 más 800 por 6. ¿Sí? Todo dividido ¿quién? N. ¿Sí? 20. Bien. Bueno, vamos a hacer esa cuenta, ¿sí? Entonces acá tenemos... 510. ¿Ya la hiciste? ¿510 te da? Sí, me dio 510. Perfecto. Entonces, acá vamos a poner 510, acá, 510, acá, 510 y acá 510. Como la columna, el encabezado tiene solamente el promedio, en cada uno de los valores voy a poner el promedio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es restar a X, ¿sí? Que es esta columna, le vamos a restar esta columna, que es la del promedio. ¿Y qué significan estas barritas? Estas barritas significa que el resultado que me dé, ¿sí? Siempre va a ser positivo. Si la resta me da negativa, no importa. Yo siempre voy a tener que poner acá valores positivos. Entonces, Bassini, ¿cómo estás? ¿Vos sos de clínicos? Sí, hola, Sí. profe. ¿Cómo estás? No, todavía no. A las 8 estamos con los chicos de clínicos. Ok, listo, gracias. Dale, gracias. Bien. Muy bien, entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? 200 menos ¿qué? Menos 510. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto me da eso? 310. Claro, me da menos 310, pero yo voy a poner ¿qué? 310. ¿Estamos de acuerdo, no? Me perdí, profe, no entendí. Miren, tengo que hacer X menos el promedio. En este caso, Promedio. X es 200 y el promedio siempre va a ser 510, ¿está?
Sí, sí. Bueno, 200 menos 510 es menos 310. Pero Sí. acá siempre va a arrojar el valor positivo, nunca va a haber valores negativos. ¿Está? Ok, ya es así, políticamente es así. Es que en realidad no te sirve porque después nosotros tenemos que seguir trabajando con estos valores y no podemos hacer un análisis, ¿sí? Por ejemplo, de cómo se dispersan, ¿sí? Cada uno de estos valores respecto a la media si esos valores no son positivos. Porque en realidad la dispersión me está hablando de qué forma, ¿sí? Se está separando cada uno de estos valores respecto del quién, del promedio. ¿Estamos? Después... Ok, ahora sí entendí. Está bien, ya entendí. Bien. Ok. 400 menos 510, ¿sí? Es, Menos 110. o sea, 110 me va a quedar acá. ¿Está? 600 menos 510 es 90. 90. Y 800 menos 510, 290. muy bien. 290. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí hemos llenado esta columna. ¿Está? Esto que está acá lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a poner acá arriba. Sabemos que el promedio entonces era 510. Ya lo hemos calculado. Y ahora lo que vamos a hacer es llenar esta columna. Fíjense el encabezado. La frecuencia la tenemos que multiplicar ¿por qué? Por la resta de x menos el promedio, valores positivos. Esta columna la tengo acá, ¿sí o no? Y la columna de la frecuencia absoluta está acá. O sea que cada uno de los encabezados me va a ir guiando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá lo que voy a tener que hacer es multiplicar esta columna con esta columna. Es decir, la frecuencia absoluta por esta diferencia que acabamos de hacer. Entonces, acá ¿qué va a ser? 4 por 310. ¿Estamos de acuerdo? 1240. 1240. ¿Está? Acá 7 por 110. 770. Acá 3 por 90. 270. Y acá 6 por 290. 1740. Bien. Entonces, lo que acabamos de hacer es multiplicar esta columna con esta columna y el resultado es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ahora lo que vamos a hacer va a ser rellenar esta columna, pero vamos a utilizar esta columna. Lo que tengo que hacer acá es esta diferencia que ya la hicimos sin tener en cuenta el cuadrado, ¿sí? Es esta, ¿no? Y si yo lo elevo al cuadrado, entonces cada uno de estos números elevado al cuadrado tiene que estar acá. ¿Está? Entonces, acá voy a hacer 310 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 310 elevado al cuadrado? ¿Lo pueden hacer? 96.100. Bien. Acá 110 elevado al cuadrado. 12.100. Bien. 90 al cuadrado, 9 por 9, 81. Y 2, 0, ¿no? 8.100. 8.100, sí. Y acá 290 elevado al cuadrado. 84.100. ¿Cuánto? 84.100. ¿Está? Muy bien. Y ahora, por último, vamos a multiplicar esta columna por ¿quién? Por la frecuencia absoluta. Es decir, la frecuencia absoluta por la diferencia elevado al cuadrado que ya la acabamos de hacer. Entonces, voy a hacer 4 por 96.100. ¿Cuánto sería? 384.400. Bien. 12.100 por 7. 84.700. Bien. 3 por 8.100. 24.300. Y por último 6 por
84.100. 504.600. 504.000 ¿qué? 600. Bien. ¿Hasta ahora se entendió lo que fuimos haciendo? Fui completando cada columna en función al encabezado, ¿no es cierto? Sí. Según lo que el encabezado me iba indicando. Si nosotros nos guiamos por el encabezado no vamos a tener problemas, ¿sí? Básicamente eso. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular los parámetros de dispersión? El primer parámetro, nosotros sabemos que n es igual a 20, lo voy a poner acá, ¿sí? Se llama desvío medio. Y lo indicamos así, dm. ¿Está? Y lo que vamos a hacer va a ser sumar esta columna. Es decir, vamos a sumar 1240 más 770 más 270 más 1740. ¿Qué quieren hacer en casa? Si no lo hacemos acá, no hay problema. ¿El desvío medio se suma a esa columna? Esta columna la vamos a sumar, ¿sí? Vamos a... Para hacerlo del desvío medio, ¿no? Sí. Primero tenemos que sumar esta columna. 0, ¿sí? 14, 18, 22, 4, 11, 4020. 20, 4020. Muy bien. ¿Está? Bien. El desvío medio entonces va a ser la suma de todo esto dividido n. En este caso, 4020 sobre ¿quién? Sobre 20, que es n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto me da eso? 201. ¿Cuánto? 201. Muy bien. Entonces el desvío medio es 201. Es muy fácil. Sumamos esta columna y la dividimos por 20. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, sí. Bien, ahora vamos a sumar esta columna. Fíjense si lo pueden ir haciendo. Tenemos que sumar esta columna. 998.000. ¿A todos les dio así? Vayan controlando, ¿eh? Ahí. Profe, varianza, dice ahí. Varianza, sí. Varianza. Sí, profe, me dijo eso. Bien. Varianza se llama. Varianza y es como una O, ¿sí? Parecido a una O elevado al cuadrado. Así se expresa la varianza. ¿Cuánto me da esto? 49.900. ¿Sí? Me va a dar entonces la suma de todo esto dividido n, ¿sí? Me da 49.900. ¿Está? Sí. Sí, profe. Bueno. Y ahora, el desvío estándar ¿sí? Tengo que tengo que aplicar la raíz cuadrada, ¿sí? A esto. Es decir, la raíz cuadrada de 49.900. exactamente
¿Cuánto me da? 200. 23,38. Exacto. Bueno, ese es el desvío, ¿sí?, estándar. Esta es la varianza y este es el desvío medio, ¿sí? Entonces, después vamos a ver para qué sirve cada una de estas herramientas. Básicamente para ver, por ejemplo, si lo llevamos al ejemplo del deporte, si vos querés saber, por ejemplo, ¿no?, de qué forma, ¿sí?, se aleja un jugador respecto de un promedio que él tenga en comparación con otros jugadores, por ejemplo, cuando hace goles. Supongamos que tenés un jugador que en 4 partidos hizo, suponete, 8 goles, ¿sí? O sea que quiere decir que el promedio de goles por partido es de 2, ¿no es cierto? Sí. Bien. Después tenés otro jugador, ¿sí?, que tiene el mismo promedio, que en 4 partidos hizo 8 goles. Tengo dos jugadores que tienen el mismo promedio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Estos dos jugadores son del mismo equipo. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la regularidad de uno y cuál es la regularidad de otro? ¿Sí? Entonces, suponete, el primer jugador, el primer partido, hizo 3 goles. El segundo partido no hizo ningún gol. El tercer partido hizo un gol. Y el cuarto partido hizo 4 goles. ¿Se entiende, no? Sí, 8 goles. Y el segundo jugador hizo, ¿sí?, 3 goles el primer partido, 1 gol el segundo, 2 goles el tercero y 2 goles el cuarto. ¿Está? Sí. Entonces, si nosotros calculamos el desvío medio, el desvío estándar, ¿sí?, de estos dos jugadores, básicamente se analiza con el desvío estándar. El desvío medio también me da información. Y nos vamos a dar cuenta que respecto del promedio, por ejemplo, que el promedio que es 2 goles por partido, Sí. el desvío estándar del segundo jugador es más chico que el desvío estándar, ¿sí?, del primer jugador. ¿Por qué? Porque el segundo jugador es más constante, es decir, que Más regular. es más regular y numéricamente se acerca cada vez más o está siempre muy cerca de los 2 goles por partido. En cambio, el primer jugador también en promedio tiene 2 goles por partido, pero no es tan regular. Entonces, el desvío estándar me va a decir que el segundo jugador, por ejemplo, su desvío estándar es más chico que el del primer jugador. Entonces, yo como director técnico digo, a ver, ¿quién tiene de los dos el menor desvío estándar? El jugador 2. Bueno, entonces hago jugar al jugador 2. ¿Me entienden lo que les digo? Esto es un ejemplo muy, muy básico, ¿sí? Sí, sí. El desvío estándar se utiliza para, por ejemplo, para calcular el desvío estándar de determinado error en una determinada producción, ¿me entienden? Donde los valores son muy chicos. Pero bueno, yo les di el ejemplo del jugador para que ustedes entiendan. ¿Está? Bien. Se lo utiliza para un montón de utilidades, ¿no? Por eso la estadística está buena porque es muy práctica. De forma numérica y teniendo en cuenta las herramientas que nos proporciona, nosotros podemos, a partir de esa información, poder tomar decisiones. Eso cuando yo les decía a ustedes que una cosa son los datos, otra cosa, ¿sí?, es la información que me brinda una tabla, y en función a eso yo después voy a tomar determinadas decisiones. ¿Está? Bien. Y bueno, con esto hemos terminado de explicar los parámetros de dispersión: el desvío medio, la varianza y el desvío estándar.